9:29, comienza el tiempo de análisis en Ahora Extremadura. Por delante casi una hora para profundizar en las principales noticias de este lunes, hoy con un invitado especial, Julián Carretero, que esta semana va a dejar la Secretaría General de Comisiones Obreras en Extremadura. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. También nos acompañan por este lado en la entrevista y en el resto del programa con la tertulia Ángel Gómez, Guadalupe Moral y Celestino Vinagre. Muy buenos días, bienvenidos. Buenos días. Hola, buenos días. Pues vamos a empezar con nuestro invitado, con Julián Carretero. 13 años menos una semana de mandato en Comisiones Obreras de Extremadura, 4.744 días al frente de este sindicato. ¿Qué balance hace ahora que llega el final? Bueno, un balance que pasa por el cansancio producido por la dureza de los últimos años, que han sido muy duros, una crisis muy profunda, un desmantelamiento también muy profundo del tejido productivo, del empleo, de su calidad, del deterioro de la calidad de vida de mucha gente, y eso produce cansancio físico y produce desasosiego también psicológico. Afortunadamente parece que, bueno, pues que empezamos a coger una senda mejor, y ojalá el tiempo pues vaya rubricando que esa senda es en positivo, sobre todo para la inmensa mayoría de la sociedad, que en definitiva es lo que se trata, para los trabajadores, para las trabajadoras. Por otro lado, satisfacción de un periodo en el que, bueno, pues ha habido, como todo, errores, aciertos, altibajos, pero que al final es un periodo, yo creo que fructífero, en tanto en cuanto se ha conseguido, en cierto modo, frenar bueno, pues esa situación de crisis muy profunda, muy dura, como decía, y por otro lado, pues también satisfacción por un trabajo realizado, que me imagino que juzgarán en el Congreso los delegados y delegadas, y ojalá pues esa evaluación sea positiva. Yo, desde mi punto de vista, creo que si ponemos la balanza en funcionamiento, pues tiene más de positivo que de negativo, porque al final se ha conseguido mantener una herramienta que es muy válida y proteger, en definitiva, esa herramienta para el futuro, que en definitiva es lo que uno tiene que hacer cuando dirige organizaciones como esta, ¿no? La situación en 2004, recordemos, era muy diferente, las prioridades sindicales también eran muy distintas a las de hoy. Visto ya en perspectiva, ¿qué cambiaría? ¿De qué decisión, por ejemplo, se arrepiente? ¿Cuál cree que ha podido ser su mayor error? Bueno, yo en general no es tanto grandes errores o grandes aciertos. Yo creo que el mayor o el acierto, en definitiva, que impulsó el proyecto que iniciamos, que no lo inicié yo, pero que iniciamos en el año 92, de transformación, de regionalización del conjunto del sindicato para poder estar mucho más presente en sectores y empresas, fue el gran acierto. El otro que ha acompañado a hacer de Comisiones Obreras una herramienta para la concertación social, para intentar, en cierto modo, acolchonar, paliar, digamos, pues bueno, en algunos casos lo negativo que se te viene encima, y en otros casos, bueno, pues que sirva de avance y, en cierto modo, de acolchonamiento de lo que son la lucha de intereses legítima que muchas veces tiene que ocurrir entre lo que son los sectores empresariales, el mundo del trabajo, y también tanto en su aspecto más puramente sectorial y de empresa, como es la pelea por el salario y las condiciones de trabajo, como por las condiciones de vida. Errores, yo creo que en cierto modo, bueno, pues probablemente no habernos anticipado suficientemente a esta crisis para poder de alguna manera tener más resortes a la hora de poder paliar sus efectos. No fuimos los únicos, pero bueno, probablemente nosotros deberíamos, aunque algunas cosas ya atisbábamos, pero deberíamos haber probablemente acertado más en el análisis y haber puesto mecanismos en ese sentido, anticipándonos a la situación. Nos miremos al futuro. Este jueves comienza el 10º Congreso Regional de Comisiones Obreras, en principio con dos candidatas, con Encarna Chacón y Marisol Salazar. ¿Cómo ve este congreso y el futuro del sindicato? Bueno, yo el futuro creo que bien. Ya el comenzar con dos candidaturas, además, dentro de la normalidad democrática de una organización democrática que es Comisiones Obreras. Yo creo que muchas veces, claro, olvidamos un poco la historia
porque estamos en ese trantán cotidiano, en esa vorágine diaria que Comisiones Obreras fue quizás una de las herramientas fundamentales en la conquista de la democracia en España y por tanto tiene muy asumido lo de la democracia interna. Somos de las pocas organizaciones en España que las direcciones se eligen por representatividad pura, por tanto quien gana un congreso no gana y por tanto quien pierde tampoco pierde. Es decir, estamos abocados desde el inicio pues a tener una concepción de la unidad. De hecho nos definimos como una organización unitaria, ¿no?, de los trabajadores. Entonces, en principio creo que ya empezamos bien y ya se empieza bien. Una normalidad democrática, 2 candidaturas que disputarán en mayor o menor medida un proyecto de futuro, más allá del que ya está diseñado también a nivel confederal, porque somos una organización que tiene su confederación estatal, y a partir de ahí yo creo que, bueno, pues con normalidad y ojalá, desde luego, con bastante mejor trayectoria que la que hemos tenido en los últimos 6-7 años, y eso porque será en beneficio del conjunto de la gente, por supuesto no solo en beneficio de la organización, que también. Hemos visto hace un momento imágenes de las 2 candidatas aquí en una entrevista que les hicimos hace unos meses, las 2 juntas, había mucha cordialidad entre ambas. Quería preguntarle, ¿usted tiene claro por cuál de las 2 va a optar si se llega a votar a una de las 2 candidaturas? Bueno, yo no solo no lo tengo claro, sino que es que aunque lo tuviera tampoco lo iba a expresar, porque entre otras razones uno de los papeles que creo que me tiene que definir hasta el final es precisamente fomentar ese carácter unitario de la organización e intentar, en cierto modo, que cualquier, confrontación se haga en términos de normalidad democrática. Ojalá, si finalmente, porque hasta las candidaturas en comisiones obreras, aunque estén anunciadas públicamente, pero hasta que no se presenten en el acto concreto del Congreso, que además necesitan unos avales, puede haber 2, puede haber hasta más, porque además en comisiones obreras puede presentar una candidatura simplemente con el 10% de los avales de los delegados presentes, o sea que es bastante o relativamente fácil presentarla. Y por tanto yo en este caso no solo, insisto, no lo tengo claro, creo que como la mayoría está ahí todo como muy al 50%, muy disputado, pero vamos, más allá de eso, en mi condición, creo que además ese es un tema reservado fundamentalmente a jugar ese papel de fomento de la unidad, de fomento, en definitiva, de la cohesión interna, que para mí es la clave y además he sido un defensor de ultranza en esta situación. En los 3 mandatos que yo he estado, más en los otros 3 que estuve como secretario de organización, tan solo de los 5 congresos a los que he tenido que organizar y estar presente, tan solo en los 2 primeros hubo candidaturas alternativas a la Comisión Ejecutiva, hubo más de una, pero siempre hubo candidatura unitaria a la Secretaría General, y en mis mandatos siempre ha habido candidaturas unitarias las que yo he encabezado. Por tanto, cohesión interna y unidad son mis principios y los voy a intentar mantener hasta ultimísima hora. Una cuestión más, antes de dar paso a los compañeros, ¿qué va a ser de Julián Carretero a partir del lunes? ¿Le veremos en la vida pública? Bueno, yo en la vida pública espero que me veáis durante muchísimos años, aunque sea paseando por la calle y haciendo otras cosas. Yo soy una persona que soy como soy. Yo alguna vez, algún compañero vuestro que me preguntaba, oye, ¿y esto de la política y tal? Digo, bueno, yo nací haciendo política, porque yo, que estuve 12 años en el Cerro de Belle en una cooperativa de maestros en los años 80, yo hacía política allí. Porque para mí la política es transformación de la sociedad, desde el ámbito, sea profesional, sea de organización, de una asociación de vecinos, sea desde donde sea, se hace política, se hace vida pública. Yo además soy un entusiasta de la vida colectiva, de lo público, del valor de lo colectivo, y yo nunca voy a renunciar a estar precisamente en esa vida colectiva desde la condición en la que tenga que estar. Desde la condición de dirigir una organización sindical como ahora, en su día de maestro, o también como en otras ocasiones como miembro, como vocal de una asociación de vecinos, o en alguna fundación, o simplemente
como jubilado, a veces hasta en los... espero que por muchos años, cuando algún día llegue, pues a ver si todavía existen los yayoflautas y uno está ahí en esa película, ¿no? Celestino. Buenos días, señor Carretero. Hablemos de eso que tanto se dice del modelo productivo. Yo confieso que no me he enterado en qué significa eso de cambiar el modelo productivo. Yo creo que no se ha enterado casi nadie, porque todo el mundo habla de que se debe hacer, pero nadie logra ponerlo en marcha para lo que a nosotros nos afecta básicamente, que es el tema del empleo. No sé si eso del modelo productivo significa reducir el peso de lo público en Extremadura, con lo que eso a su vez significa. Porque claro, si hay tanto empleado público, tanto estructura pública, es porque no hay iniciativa privada, creo, en mi opinión. ¿Significa intentar buscarse algún tipo de proyecto industrial o que no sea industrial, pero de alguna manera incentivar la forma privada? ¿Qué significa eso del modelo productivo? Ojalá, ¿no? Esa es un poco la pregunta del millón, ¿no? Bueno, yo creo que hay que distinguir entre modelos de producción, modelo productivo, como se dice, y estructura económica. Yo soy más de la época clásica y de los clásicos. Yo no soy economista, y bueno, y a veces se asocia con la estructura económica o la estructura productiva de una zona, una región, de un país. Si hablamos de estructura productiva, de estructura económica clásica, esa ha cambiado. Es decir, la estructura productiva en Extremadura, en términos de estructura económica, de hace 10 años para acá no es la misma. Hace 10 años teníamos un 17% de nuestro Producto Bruto en la construcción y ahora apenas tiene el 6%. Teníamos prácticamente casi un 15% en la agricultura y ahora está en el 7%. El valor añadido bruto en la industria estaba en torno al 12%, 12 y pico por ciento, y ahora está en torno también al 7%. Por tanto, eso ha cambiado. A las pruebas nos remitimos. Como ha cambiado eso, cambia también el empleo, cambia... yo, de todas maneras, el modelo productivo, además, no es algo que muchas veces tú te puedas anticipar, aunque en la medida de lo posible debiera hacerse. Pero hay elementos que están ahí y que además sí que tienen un condicionante fundamental para el futuro, sea una región, sea un país. Todo lo que se está hablando ahora de la industria 4.0, todo lo que tiene que ver, o lo que fue en su momento con la revolución digital, con todo lo que es la digitalización, que todavía no ha parado. Es decir, creo que todo eso sí que influye muchísimo, tanto en las formas de empleo, el tamaño de las empresas, la ubicación de las empresas y, por tanto, las relaciones de trabajo. Eso no quita para que, lógicamente, haya que seguir pensando en sectores tractores, sectores motores de la economía del empleo, etcétera, etcétera. En una región como la nuestra, yo creo que aquí hay que darle a priori bienvenida a todo, y que todo lo que se invente en función del crecimiento económico y del empleo de calidad, hay cuanto menos que acogerlo favorablemente. Para ponerle las pegas ya estaremos. Pues yo sí que tengo una cosa clara, desgraciadamente, en esta región. Somos una sociedad pobre. A veces eso es algo que no nos lo acabamos de creer. Somos pobres. Las sociedades pobres tienen limitaciones, tienen condicionantes. Entre otras cosas porque se hacen más duales. Y entre otras cosas porque además a veces sale para una parte de esa sociedad el complejo de falso rico. Y parece que entonces, bueno, pues eso hace que determinados proyectos, determinadas cuestiones, determinadas inversiones, pues las miremos con lupa, cuando realmente en este momento lo que se necesita básicamente es generar muchísimas más empresas y generar muchísimos más empleos del que tenemos, ¿no? Guadalupe. Buenos días. Yo quiero insistir un poquito más en la pregunta que le hacía Javier antes. En los últimos años, bueno, en las últimas décadas, hemos visto como dirigentes sindicales han pasado a formar parte del PSOE, como Miguel Bernal, como Valentín García. Se le ha preguntado muchas veces por esta cuestión. En enero, la última vez, dijo que lo descartaba, que no estaba en sus planes de momento, porque además pensaba que la remodelación del gobierno de Vara iba a ser antes de que usted saliera del cargo. Sin embargo, esa remodelación todavía no ha llegado. ¿Les gustaría formar parte del gobierno socialista si se lo propusieran? ¿Este era sus planes? Bueno, de momento es que ni pasa por mi cabeza y espero que tampoco pase por la de Vara, ¿no? En ese sentido.
Hombre, sería malévolo decir, anda que si el presidente de la Junta ha estado esperando a hacer la remodelación a que se haga el Congreso de Comisiones y Carretero deje de ser secretario general, imaginemos, ¿no? Bah, no creo. Y yo cuando hablo de la vida pública, de la política, me refiero a una cosa muchísimo más global. Hombre, en este momento no hay ninguna expectativa, ni nadie se ha planteado hablar conmigo. Curioso, quien únicamente se ha dirigido a mí para ofrecerme alguna cosa, alguna alternativa de futuro, han sido iniciativas privadas y ligadas al mundo empresarial, con lo cual automáticamente, ¿no?, son casi incompatibles, ¿no? Hombre, por ética y por estética, ¿no? Entonces, no, yo ese tema ahora mismo no descartar, pero no se puede descartar nada en la vida, sea no sé por qué necesariamente el PSOE o cualquier otra organización política en un momento determinado. Habría que ver en qué condiciones, qué situación, qué niveles, yo qué sé. Pero vamos, ahora mismo es un tema. Mi única preocupación en este momento es que el viernes acabe bien el Congreso, que se inicie una etapa la mejor y más fructífera posible para Comisiones Obreras, que se logre salir de este fango en el que en cierto modo todavía anda la sociedad extremeña y el mundo del trabajo en Extremadura, y bueno, y también un poco, pues, de verdad, humildemente, que pueda tener un par de meses en el que, en cierto modo, me acople a una realidad diferente que hasta ahora no ha sido así, porque aunque parezca que no, algunos le dedicamos a esto 25 horas al día. Ángel. Sí, Julián. Tu trayectoria no solo son esos 13 años en la Secretaría General, sino incluso otros 12 años más dentro de lo que son el aparato de gobierno y de dirección de comisiones obreras. Y a mí me gustaría preguntarte por 3 cambios o evoluciones, ¿no? Es decir, desde esa perspectiva histórica y cualificada que te da tu posición, ¿cómo has visto la evolución y cambio del mundo del trabajador y del trabajador, del empresario y de la empresa, y del diálogo social? Es decir, ¿qué experiencias también a nivel de diálogo social en las distintas etapas con los distintos gobiernos destacarías tú de todo este tiempo? Sí, efectivamente, yo cuando los 25 años es media vida, en este caso para mí, pero es casi las 3/4 partes, perdón, las 4/5 partes prácticamente de lo que es la autonomía extremeña. Es decir, llevamos poco menos que 32, 33 años y, bueno, he conocido evidentemente 3 gobiernos, 3 etapas de 3 gobiernos distintos y de 3 presidentes distintos. Hemos pasado una primera fase en la que todo era recibir, desde el año 92, desde el año 83 hasta el año 94-95, al principio muy poco, eran transferencias mínimas. Después vinieron ingentes cantidades de fondos europeos ya a partir del segundo marco comunitario en el año 94, y ya vienen después, a finales de los 90 y primeros de los 2000, las grandes transferencias en educación y en enseñanza que transforman, y en servicios sociales que transforman un poco la región, ¿no? Presupuestos muy pequeños, presupuestos ya muy voluminosos en relación a nuestro Producto Bruto. Y después una etapa de consolidación y expansión, que yo creo que ha sido, sin duda alguna, la etapa que es la etapa de los 2000, donde Extremadura crece por encima de la media, y eso se traduce en empleo, y en un empleo que mejora su calidad. Hay que recordar, yo cuando llegué en el año 92, aquí había la misma tasa de paro que hay ahora, prácticamente el 29%. Al año 7, esa tasa de paro, al año 7, al año 2007, esa tasa de paro se sitúa apenas en el 12%. Y sin embargo otra vez está con la crisis en esa situación, está otra vez en el 29%. Por lo tanto, muy fluctuante por nuestras debilidades fundamentalmente. La etapa primera de Ibarra, esa etapa es de consolidación, yo creo que de puesta además de la región en el ámbito nacional, de consolidación política. La de Guillermo Fernández Vara, tanto en una como en otra, yo la catalogaría como de las firmes convicciones del diálogo y la concertación social, y yo la etapa de José Antonio Monago
probablemente coincidiendo además con el tema de la crisis, creo que ha sido la etapa con más nubarrones, con más tormenta y más tormentosa para el conjunto de la sociedad extremeña. Por la impericia del gobernante, que nunca se lo creyó, siempre pensó que era el presidente de Extremadura en vez de el director de orquesta de un gobierno que tenía que echarse la mochila al hombro, y también, lógicamente, porque han sido años muy duros de una crisis económica que nos ha afectado en una medida importantísima como afecta a España. Quería preguntarle precisamente por esto último. Una de las críticas que se le hace desde el Partido Popular a los sindicatos es que fueran, dicen, muy combativos con el gobierno de José Antonio Monago y que ahora, con una tasa de paro todavía muy alta, no se manifiesten contra el Ejecutivo de Fernández Vara. Bueno, a mí todo lo que venga en esa forma del Partido Popular y en particular de su presidente actual es una forma de halago, porque quiere decir que hice bien mi trabajo y ejercí bien mi responsabilidad. Yo jamás le he hecho, ni le haré, y estoy convencido de que mi sindicato jamás le hará oposición a ningún gobierno. Hará lo que tiene que hacer en función de sus responsabilidades, de sus convicciones y de los intereses que representa. Comisiones Obreras, con independencia de todo lo demás, es una organización de intereses. Hombre, si nosotros acabábamos el año 12 con una media de 182.000 parados, iniciamos el 13 en un primer trimestre con 186.000 parados, el 35,6% de paro. Se iniciaba con miles de personas en los comedores escolares, en los comedores sociales, con una ingente cantidad de gente que había perdido su transporte escolar, chicos y chicas que habían tenido que abandonar la universidad por el incremento de tasa y la bajada tan brutal del empleo, con una situación en la que el diálogo y la concertación social desapareció. Comisiones Obreras lo que hizo es lo que tenía que hacer, y Julián Carretero, como secretario general, hizo lo que tenía que hacer y lo volverá a hacer cada vez que se presenta una situación así. Fue ponerse la mochila al hombro, calzarse las botas para embarrarse y enfrentarse a una situación para defender los intereses que tenía detrás. Y es que esas situaciones afectaran lo menos posible, lógicamente, a las clases más populares, a los trabajadores y a las trabajadoras. ¿Eso significa combatir a un gobierno? Claro que sí, que significa combatir a un gobierno. No hay que olvidar que al Partido Popular le hicimos 2 huelgas generales en España en el año 12, con una reforma laboral que hoy, hasta quien la impulsó, del propio Fondo Monetario Internacional y de la OCDE, están diciendo que es nefasta. Por tanto, no es contra alguien, no es favorecer a alguien, sino simplemente pelear, luchar por aquello que es consustancial a tu obligación y a tu responsabilidad. Si eso políticamente no se entiende, desde una responsabilidad política eso no se entiende, eso obedece a 2 cosas, a ignorancia o a cobardía política. Cada uno que juzgue la que le convenga o la que crea más conveniente a su forma de hacer política o de entender la política. Más preguntas, Celestino. Ha comentado la diferencia entre tasa de paro de hace unos años y ahora. Yo añadiría esto una breve reflexión personal. No solo ya la tasa de paro es lo sangrante, sino que la población activa es la que va cayendo. Eso realmente es lo más preocupante de mi juicio. Y una de ámbito interno suyo. Hay mucha gente, o determinada gente, que piensa que los sindicatos ahora mismo es un asunto del pasado, que no tiene utilidad. Hay otros, en cambio, que no son dudosos de la utilidad del sindicato, pero necesitan, digamos, o buscan argumentos, razones para seguir pensando en la necesidad de un sindicato o de una organización de trabajadores. ¿Qué argumento daría usted para los últimos? Para los primeros entiendo que no, porque siempre van a pensar que son inútiles los sindicatos, pero no, para los segundos... Pero da igual, mira, hay una cuestión, yo comparto lo de la población activa, porque el problema es aún mayor, no es un problema solo de población activa, sino de caída de la población. El principal problema que tiene Extremadura, y eso sí que necesita un verdadero pacto de región, político, social, económico, de todo tipo, es que vamos a tener en el 2030 apenas 1 millón de habitantes distribuidos a menos de 26 habitantes por kilómetro cuadrado, y que la población mayor de 65 años estará por encima del 25%. Ese es nuestro gran problema, nuestro gran reto. Todo lo que sea no arreglar eso significará encontrarse un cuello de botella para no arreglar otras cosas. Dicho lo cual, el tema de la utilidad sindical y el tema de la... Mira, yo hay una cosa clarísima, que lo tengo clarísimo. Es decir,
el sindicalismo de clase, el sindicalismo global, el que representa al conjunto y a la unidad de los trabajadores, tanto en su ámbito del salario directo como en el diferido. El directo es salario en la empresa, condiciones de trabajo, vacaciones, etcétera. El diferido es aquel que tiene que ver con la sanidad, las pensiones, la prestación por desempleo, la educación, etcétera. Por un sindicalismo que globalmente defienda eso, esa es la modernidad. Lo otro es lo antiguo. El gremio era lo antiguo. Lo individual, ya ni te cuento. Ahora, ¿qué ocurre? Que aquí hay muchísimos intereses. Muchísimos intereses. Y hay un interés clarísimo. Es decir, pero además ese ha sido siempre. Yo recuerdo que Comisiones Obreras, quien más contribuyó a la democracia en este país, fue la última organización en legalizarse. Se legalizó antes al PC que a Comisiones Obreras. 15 días antes, pero fueron 15 días antes. O sea, es decir, el sindicalismo de clase siempre es un obstáculo. Siempre. Aquí nadie puede decir, no, es que aquí se le han hecho huelgas generales al PSOE, al PP, gobernando uno, gobernando el otro. ¿Por qué? Pues porque, lógicamente, esa es la modernidad. La modernidad es pelear por el conjunto, pelear por el más débil. Cuando hablamos de que hay que poner en una balanza un equilibrio y, por tanto, lo que es el convenio de empresa con el convenio sectorial, es precisamente para evitar cosas que se están ocurriendo hoy. Es decir, empresas que llegan a adjudicaciones, por ejemplo, con la Junta de Extremadura, que automáticamente se descuelgan del convenio una vez que se le ha otorgado la adjudicación, para evitar ese tipo de cosas. Por tanto, el sindicalismo global de clase, además de ser la modernidad, defiende intereses generales y intereses generales para el conjunto de la sociedad. Hay intereses que son contrarios, sin duda alguna, que son los que más atacan precisamente el sindicalismo de clase. Vengan de donde vengan, fundamentalmente de los poderes financieros, de aquellos poderes fácticos que se meten, ¿no?, en los entresijos del Estado, en los entresijos, digamos, para montar sus propios intereses. El individualismo y el corporativismo te llevan a una cosa que se llama ley de la selva. Y en la ley de la selva al final gana el más fuerte. Los trabajadores individualmente nunca vamos a ser los más fuertes. Cada cual que saque conclusiones. Guadalupe. Bueno, yo creo que los extremeños no nos caracterizamos por ser excesivamente reivindicativos, creo que lo hemos visto en los últimos años. No sé si usted cree que con una mayor presión social en la calle se habrían conseguido más cosas o quitar la indefinición que tenemos ahora mismo con la mina de Agua Blanca o con la situación del tren en la región. No sé si los sindicatos, si cree que los sindicatos en general han sabido arrastrar a esa población y si falta contestación también por parte de los políticos. Sí, hombre, yo creo que no todo lo que tengamos los sindicatos vaya a ir a la vez. Tiene que haber en el debe. Yo, claro que habremos cometido errores y probablemente uno de nuestros problemas fundamentales, quizás por todo el cúmulo de circunstancias que se dan en la sociedad española y en la extremeña en particular, bueno, pues probablemente no somos ese pivote de arrastre que a lo mejor fuimos en la época de la transición y de la dictadura por la lucha contra el dictador. Los tiempos en eso han cambiado y probablemente eso esté en el debe, no nos hayamos sabido adaptar, haya que entrar en dinámicas también distintas de cómo organizar mejor a la gente, a la ciudadanía, etcétera, etcétera. Eso seguro. Ahora, tenemos un problema en Extremadura. Tenemos un problema. Yo antes me refería, somos una sociedad pobre. Las sociedades pobres no son reivindicativas. Ninguna revolución, los revolucionarios eran los pobres de la clase. Normalmente eran o las élites, provenían de élites intelectuales o de élites incluso económicas. Fidel era abogado de una familia, digo Fidel Castro por aquello de una familia, bueno, pues bien, de clase media alta en aquella época en Cuba, ¿no? Es decir, se necesita, el pobre tiene que estar pensando exclusivamente en comer y darle de comer a sus hijos. Si esto es muy sencillo, la inmensa mayoría de la gente lo que quiere es lo normal, comer todos los días. Que sus hijos vayan al colegio o puedan ir a la universidad, sus hijos y sus hijas, pagar la factura del coche, pagar la hipoteca del piso. Eso es lo que quiere la gente. Y eso es lo que desde la izquierda, sea social o política, debemos garantizar a la inmensa mayoría. Cuando abandonamos ese tipo de cuestiones y uno se giran hacia la derecha mirando el liberalismo económico y esas cosas como lo moderno, al final falla. O como otros que se lanzan al monte a la primera liebre que salta a ver cómo la pillan sin dar soluciones reales, pues al final la gente eso abandona. En una sociedad como la nuestra,
empobrecida y en ese sentido poco contestataria, pues ocurre lo que ocurre, es muy difícil movilizar. Y que la gente se movilice. La verdad es que todas tus intervenciones darían lugar a un nuevo debate y sería eterno, ¿no? Todo esto, ¿no? Porque... Tres entrevistas seguidas, ¿no? Efectivamente, pero bueno, yo sí que cuando alguien sale de una organización como sales tú, después de esa trayectoria que hemos comentado, yo creo que debe tener un anecdotario muy rico, ¿no? de situaciones que uno se lleva y de situaciones curiosas que el que está al otro lado nunca ha llegado a conocer o no llega a ver, ¿no? ¿Qué recuerdo en ese sentido nos contarías hoy, ¿no? que estás cerca de despedirte? ¿Qué anécdotas o anécdotas principalmente te llevas, ¿no? en el sentido quizás más agradable o más divertido o más desconocido de los personajes con los que has interactuado en negociaciones, en acciones sindicales? Pues claro, muchas anécdotas, además desagradables algunas y muy preocupantes, como por ejemplo ser consciente en la época aquella de la huelga general del 2004, cuando se procesaron a los secretarios generales de comisiones de UGT, la famosa huelga general, las fotos del autobús, ¿no? Y posterior juicio con Valentín, con Miguel Bernal, pues eso lo viví muy intensamente, yo era responsable de organización y otras desagradables, bueno, pues que de la noche a la mañana, curiosamente, bueno, pues te encuentres con situaciones de estas, como ha ocurrido, como pasó en su día con la ITER de Zafra, o como pasó recientemente con Gravasa, o cosas de estas que se te caen 80, 90, 100 puestos de trabajo porque una empresa cierra con la que tú además, o sea, son hechos, son anécdotas tremendamente desagradables. Anécdotas un poco más graciosas, aunque también desagradables. Recuerdo aquella vez que le planteamos a Ibarra que queríamos negociar los fondos europeos, por lo menos las estrategias para los fondos europeos, y nos dijo, presentado a las elecciones, sacar diputados suficientes y hablamos en el Parlamento. O, bueno, pues la anécdota aquella que después ya me di cuenta que tenía bastante significado a posteriori, que fue cuando iniciamos el primer proceso de negociación con Monago. Hay mucha gente que se piensa, no, con Monago hicimos procesos de negociación y yo creo que es muy importante porque además con muchísimo respeto le planteamos que siendo un gobierno en minoría, aparte de tener la legitimidad que tenía, entendíamos que había que echar la carne en el asador y en el momento que estamos. Y se presentó la negociación con un bote de miel para cada uno. Yo ya después entendí para qué quería que utilizáramos aquella miel. Pues Julián Carretero, todavía secretario general de Comisiones Obreras en Extremadura, muchísimas gracias por estar con nosotros en Ahora Extremadura y muchísima suerte con el futuro. Muchas gracias a vosotros y sobre todo muchas gracias a Extremadura y en particular a los trabajadores y a las trabajadoras para que en definitiva me habéis puesto aquí, habéis hecho que sea de los vuestros y espero seguir siendo de los vuestros hasta el fin de mi vida y que por tanto aquí seguirá el secretario general de Comisiones Obreras, pero seguirá estando Julián Carretero con la misma cabeza y con la misma idea. Muchas gracias, Extremadura. Pues muchísimas gracias por todo y vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida vamos a analizar la situación de las primarias del Partido Socialista y el debate que va a comenzar en apenas 2 horas entre los candidatos y estaremos también en las romerías de San Isidro de Fuente de Cantos y de Valencia de Alcántara. No se lo pierdan. Este es Doggy y se dirige a su lugar favorito, la tienda de Sánchez Cortés. Sánchez Cortés, un lugar mágico para los niños. Nos libran de las plagas, nos ayudan a polinizar los cultivos, a mullir el suelo y fertilizarlo, en fin, hay un montonazo. Son la fauna de nuestro huerto. Ya sean feos o sean guapos, son nuestros amigos y no paran de ayudarnos constantemente. Un poco de bricolaje. Vamos a construir lo que llamamos un hotel de insectos. De labores hortelanas, de cultura, invitados especiales y mucho más en el huerto de Renato. Esta noche a las 10 menos 5. Dijo que lo soñaba todo el día.
¿Lo viste? Sé que ha sido él. No se pueden ignorar los sentimientos. ¿Sabes que fue él o lo viste? Yo lo vi con mis propios ojos. Keira Knightley. Lo sabías antes que yo. Una película ganadora de un Oscar y 2 Globos de Oro. Sí, claro que lo sé. Expiación. Vuelve a mí. Más allá de la pasión. El jueves a las 10 en Canal Extremadura, Gran Cine. Tenemos perros. Parece que se ha lastimado una pata o algo. Tenemos gatos. Los otros gatos la atacan, la tienen aterrorizada. Y gallinas. Aparentemente las gallinas están muy bien. Ellos tienen problemas y nosotros... ¿Qué le pasa a la perrina? A los mejores veterinarios para ayudarles. Vamos a empezar a hacerle la revisión. Veterinarios. Mañana a las 10 menos 5. ¿Tú crees que si nos quedamos aquí un rato veremos pasar a la procesión de los muertos? Diez y 4 minutos, seguimos en Ahora Extremadura y abrimos página política porque este lunes 15 de mayo es un día importante en las primarias del Partido Socialista. En poco más de 2 horas los 3 candidatos se van a enfrentar en el primer y único debate de la campaña por la Secretaría General a solo 6 días de la votación prevista para el domingo. Estará moderado por la periodista Carmen del Riego y tendrá 3 bloques: político, económico y social y de modelo de partido. Y os quería preguntar, ¿creéis que este debate puede ser decisivo en las primarias del PSOE, Celestino? Creo que no. Creo que no, salvo que alguno de los 2 candidatos, aparco con todos los respetos a Pachi López, porque creo que es el que está poniendo un poco más de moderación, pero creo que es el que tiene las mínimas posibilidades de salir adelante. Digo, creo que no, porque Susana Díaz y Pedro Sánchez ya han marcado bastante territorio. Por mucho que Pedro Sánchez he oído que este fin de semana no ha hecho ningún acto, se está preparando como si fuera un debate a presidencia de gobierno, en cambio Susana Díaz y Pachi López sí han dado actos de partido. Creo que Susana Díaz no necesita tampoco mucha más preparación. Me explico, el guión del discurso lo ha ido manteniendo desde un principio, que es el del orgullo de ser del PSOE, la independencia, el de ser un partido ganador. Si acaso sí que he visto un poco un cambio en el último momento de ser un poquito más cañera, para que nos entendamos, ¿no? No sé si porque piensa que la militancia igual está igualando esos equilibrios, o que el cambio de Pedro Sánchez, como va cambiando de discurso, primero ve en Podemos un aliado natural y habla de plurinacionalidad como si fuera un sentido político, ahora dice que no, que hay que marcar territorio con Podemos, y lo de la plurinacionalidad lo entiendo desde un ámbito cultural. No sé, entonces los extremeños también en ese sentido somos nacionales, ¿no? Porque tenemos también nuestra cultura, ¿no? En fin, no sé por dónde irá Pedro Sánchez, sinceramente, pero creo que el debate en sí no marca. Además, ¿quién va a ver un debate a las 12 de la mañana un día de San Isidro? En Madrid no lo ven. En el resto de comunidades donde tenga un poco de presencia el ámbito rural, tampoco. En fin, los periodistas y poco más. Es decir, creo que incluso si no lo hubieran hecho el debate no hubiera pasado absolutamente nada. Guadalupe. Yo creo también como Celestino, creo que tiene más expectación de puertas para afuera de Ferraz que para adentro, que llevamos 8 meses hablando de la disputa interna del PSOE, buscando un nuevo líder, y yo creo que a estas alturas de la película ya los militantes tienen su voto bastante elegido. Además, en los últimos días parece que estoy escuchando hablar un poco en tono más conciliador, tanto a Pedro Sánchez como a Susana Díaz. Están lanzando algunos mensajes de vamos a tenernos respeto, no vamos a entrar en una batalla excesivamente. Y a mí me está dando la sensación de que quieren un poco suavizar el terreno, porque se están jugando todo ya, y de lo que salga el domingo no solamente se juega, se decide quién va a ser la cara que vamos a ver del PSOE ahora mismo por todos sitios, sino que se está jugando algo más, se está jugando un nuevo partido, una nueva ideología, se está jugando refundar un partido que ahora mismo está muerto, y está muerto no solamente en España, el Partido Socialista está muerto en toda Europa. Entonces va más allá de una cara o de un personalismo, yo creo que es de ideología, y ahí además yo creo que a partir del domingo no solamente el que gane tenemos una victoria y ya está, ahora empieza lo duro. Y yo creo que además la persona que salga debe ser benevolente e integrar de alguna forma a los apoyos que va a tener Pedro Sánchez, que no van a ser pocos, yo creo,
y yo creo que habrá que fundar un partido con todas las personas que están ahora mismo luchando por liderar el PSOE y no solamente con los que salgan victoriosos. ¿Te he entendido que das por ganadora a Susana Díaz? Bueno, yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo no descartaría Yo creo que nada, sí, pero tampoco lo descarto. Tampoco descarto. Por eso digo que Pedro Sánchez va a estar ahí hasta el final. El único termómetro que tenemos es el de los avales. Hoy La Razón trae una encuesta en la que da por delante a Susana Díaz, pero por muy poco porcentaje, apenas 1,5, y una encuesta que no es a militantes, que es a votantes del PSOE, Ángel. Sí, y este fin de semana hemos leído otras en las que a nivel de intención de voto saldría beneficiado Pedro Sánchez en unas hipotéticas generales, es decir que yo no creo que lo que sí que parece en riesgo es la estabilidad del partido y como apuntaba Guadalupe, ¿no? El tema de esa posible división en dos frentes del partido después de las primarias. Yo sí que creo que el debate sirve para poco, van a servir luego más los análisis y las conclusiones que saquen de ahí que lo que es el debate en sí, porque están muy marcadas las posiciones. Susana Díaz intentando no salirse de su guión, Pedro Sánchez intentando sacar de su guión a Susana Díaz, Patxi López en su línea ecléctica, casi con el único discurso posible, que es el de la unidad, ¿no? A mí me gustaría efectivamente que en ese debate conociéramos un poco más la idea de modelos que proponen a nivel económico, social, en general para el país, porque no les oímos hablar de eso, o sea, no les oímos hablar de qué PSOE vendrá para el país, sino de qué PSOE será para sí mismo, y ni aún así se ponen de acuerdo. Y hay mensajes que preocupan mucho, otros que no tienen ni siquiera mensaje, porque lo que pretenden es evitar los charcos, y Patxi López, que está ahí un poco nadando en agua de ambos para ver qué hace luego con su cupo, ¿no? Bueno, pues vamos a recordar algunos de los mensajes que lanzaban los distintos candidatos este domingo. Susana Díaz se refería al debate, espera que sea de guante blanco entre compañeros, mientras Patxi López insiste en ese mensaje de unidad del partido. Como comentaba Celestino Vinagre, Sánchez descansaba este domingo a la espera del debate. Ayudarnos a hacer de la unidad la bandera que necesitamos en este momento. No más enfrentamiento entre socialistas. No asistáis impasibles a ver cómo destrozamos este partido en el enfrentamiento entre nosotros. Porque esta es mi familia, que libremente he elegido, y porque además quiero ser la secretaria general de todos los que estáis aquí, pero también los que están en otros actos de otros compañeros apoyando otras posiciones. No quiero el voto del insulto ni el voto de los que insultan. Bueno, Susana Díaz, que también pide unidad, en este caso después de las primarias. ¿Hay riesgo real de fractura en el PSOE, Celestino? Ya hay fractura. O sea, no es que haya riesgos sino que ya la hay. De hecho, cualquier observador imparcial que haya seguido estos 2 meses parecían que no eran del mismo partido. Parecían que eran de partidos distintos. Cuando Pedro Sánchez da el paso, hay impresión, por lo menos yo tengo la impresión, que más que por convencimiento político lo hace como una especie de resarcimiento personal, es decir, de despecho, esa es la palabra. Que luego haya militantes que le compran sus discursos, digo sus porque son varios, pues sí. Además, se lo decía a Guadalupe, cuidado, porque si algo se ha caracterizado siempre el militante socialista es ir en contra de todas las elecciones primarias o pseudoprimarias han celebrado, la han ganado, digamos, los que iban contra el aparato, si entendemos aparato, porque Pedro Sánchez también es aparato. Juego, ¿no? Es el juego de Pedro Sánchez. Pero claro, una cosa es votar con las vísceras y otra cosa es votar con cabeza. El votante socialista no solo está eligiendo a una persona, eso es lo de menos. Se está eligiendo qué PSOE quiere y sobre todo qué país también necesita, porque en este momento en el que el mundo de la política está absolutamente desbordado, hay partidos que nacen al albur de la descomposición de otros, no se sabe realmente lo que va a pasar dentro de 2 días, el PP que parece consolidado igual se desconsolida, Ciudadanos, sabemos, en fin, es pensar a largo plazo. Por eso, eso sí que creo es diferente respecto a otras primarias. Se juega muchísimo el PSOE en esta. Pues es una de las citas políticas del día. A las 12:15 va a comenzar ese debate entre los 3 candidatos del Partido Socialista. A las 2 menos 3 minutos en Extremadura Noticias le contaremos lo más destacado. Y esa misma hora, a las 2 de la tarde, termina otro plazo, el de la consulta de Podemos sobre la moción de censura a Mariano Rajoy, en la que la formación morada busca una participación récord para avalar esta propuesta. El resultado se va a conocer ya mañana martes y en este caso no se
sé si tenéis alguna duda del resultado que puede deparar, más allá de la participación, Guadalupe. Bueno, yo creo que dependerá de la gente que participe, pero yo creo que el resultado está claro porque en la línea de Podemos están todos al unísono. Ahí no hay, yo creo que mucha discrepancia interna, ¿no? Sobre todo de cara a la postura en frente del PP. Yo creo que va a ser una moción si realmente se presenta, porque tampoco han dado fecha ni siquiera sin ningún tipo de moción, porque no hay... nace con visos de no prosperar, y yo creo que lo que quiere hacer Podemos con todo esto es retratarse y decir: yo soy el verdadero líder de la oposición, al tiempo que pone entre las cuerdas o significa de alguna manera a partidos como el PSOE o a Ciudadanos para que se mojen, pero realmente creo que tiene poca trascendencia esta moción, y la consulta en sí yo creo que está clara también. Ángel. Sí, no, el resultado no ofrece dudas. Lo que está claro es que para mí es una operación más de marketing y maquillaje político, de gestión de los tiempos habitual en Podemos, ¿no? Yo creo que al final de lo que estamos hablando es de tener de ser esa voz anti-PP y de poner siempre en un brete a la otra facción política que podría alinearse con esa misma postura. Entonces, bueno, pues durante todo este tiempo se consigue que se hable de la postura anti-PP de Podemos, y se cuestiona hasta qué punto PSOE o Ciudadanos suscriben ese pacto anti-PP ahora incendiado con todo el tema de la corrupción, ¿no? Entonces yo creo que es una estrategia política cuyos efectos reales pues yo les veo poco recorrido, ¿no? Bueno, pues hoy a las 2 se cierra el plazo de participación en esa consulta. Mañana martes conoceremos ya el resultado de la consulta de Podemos sobre la moción de censura que quieren presentar al gobierno de Mariano Rajoy. Son dos de las citas de este 15 de mayo. Como saben, es San Isidro, patrón de los labradores, y fiesta en más de un centenar de localidades extremeñas, en 105 concretamente, la mayoría en la provincia de Badajoz y sobre todo en el centro y sur de la provincia. Entre las distintas romerías destaca la de Fuente de Cantos, declarada de interés turístico regional. Allí está José Antonio Fernández. Buenos días. Día grande para todos los fuentecanteños, aunque llevan desde el viernes celebrando su romería. Hoy San Isidro Labrador es aún más especial. Estamos con el presidente de la hermandad, Luis José Rubio. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Y tempranito, ¿eh? Bueno, y el programa arranca con la Santa Misa, ¿no? Sí, hoy empezamos a las 12:30 con la misa, y luego está la procesión después de la misa, y hoy es un día de mucha convivencia. Termina la procesión, el único acto que hay después ya por la tarde, a las 6 de la tarde, es el paseo a caballo, que toda la gente sale con sus caballos y con los carros dando una vuelta por aquí por la pradera para que todos los que estén por aquí los vean, y más que nada convivencia. Mucha caseta, mucho de alternar de un sitio a otro, y copas y vino, y ya está, lo que admite el cuerpo tenemos hoy. Así que... bueno, el ambiente de las casetas, no sé cuántas hay este año, y bueno, y cómo un poco si me puedes contar ese ambiente. Bueno, tenemos más o menos las casetas que todos los años, una diferencia de 4 o 5 casetas arriba o abajo siempre, todo gira sobre las 200 casetas más o menos aproximadamente. Y el ambiente es fenomenal. Este año nos acompaña muchísimo el tiempo, y lo que ayer a las 11 de la noche aquí en esta calle no se cabía. Y en la otra tampoco, era multitudinario, todos los aparcamientos llenos de gente no, de coche. Esto era, vamos, totalmente lleno la romería. A la vista está que hoy ya a la hora que estamos pues no hay apenas gente, pues la gente empieza ahora a venirse, y a las 11 de la mañana más o menos estará esto en mejores condiciones. Vale, pues muchas gracias por atendernos. A vosotros, y yo invitaría a toda Extremadura que viniese a ver nuestra romería, porque es para verla. Gracias a vosotros. Y bueno, y con esa invitación nos despedimos, esa invitación a visitar esta pradera de Fuente de Cantos en esta fiesta declarada de interés turístico regional. Gracias, José Antonio. De momento, tranquilidad en la pradera de San Isidro de Fuente de Cantos, Celestino. Es muy temprano. Cualquiera que haya estado en una romería sabe que no son horas. Al pobre presidente de la Hermandad de San Isidro le han sacado de la cama, ¿no? Es una grandísima romería. Es verdad que quizás en la provincia de Badajoz, no sé por qué, si por la influencia, no lo sé, hay más, pero la de Valencia de Alcántara, que creo que vamos a abordar ahora, también tiene un matiz muy curioso, que es que es una romería urbana. Es muy curioso, ¿no? De todas maneras, es un día precioso para estar en el campo, y uno lo vive con añoranza, ¿no? Porque estoy muy a gusto aquí en la tele hoy, pero si estuviera en una romería de las múltiples que tengo del entorno, estaríamos muy a gusto también, ¿eh? Bueno, pues como decía Celestino, la mayoría de romerías de San Isidro se celebran en el campo, aunque en Extremadura tenemos una excepción, la romería de Valencia de Alcántara, que también es fiesta de interés turístico regional y que se desarrolla aquí en el casco urbano de esta localidad cacereña. Siguiendo esta fiesta está Julia Romero. Buenos días.
En Valencia de Alcántara ya están ultimando los preparativos para esta fiesta de interés turístico regional San Isidro. Y es que aquí en el Parque de España ya están preparando la misa y las carrozas empiezan a llegar. Con nosotros tenemos al presidente de la Asociación Cultural San Isidro, José Silveiro. José, buenos días. ¿Desde qué hora están preparando esta fiesta? Bueno, pues empezamos ayer y estuvimos todo el día preparando. Esta mañana hemos madrugado, evidentemente, de las 6:30 que estamos por ahí, ultimando los detalles. Como has podido ver, estamos montando la misa y las carrozas están llegando. Ahora nos queda montar la imagen en su carroza y subirla aquí al Parque de España donde se celebra la misa. La única romería urbana que hay en Extremadura. La única urbana que hay en Extremadura, nos gastamos de ello, porque transcurre toda y totalmente en que es casco urbano, nos salimos al campo para nada. Después ya cuando termina, si alguno se quiere ir, se va, pero la romería en sí transcurre toda por el casco urbano. Y José, cuéntenos, ¿cómo transcurre el día? Bueno, pues el día, como lo he dicho, muy apretadito desde primera hora de la mañana. Acabamos de montar esto, la misa es a las 11:30 y a continuación tenemos el desfile de caballos y carrozas y después, bueno, pues los recorridos por las distintas calles de la localidad. Una vez finalizado, los romeros tienen un aperitivo en los recintos de la cooperativa San Andrés y bueno, por ahí se entretiene el día de copas y demás hasta la hora de los toros, que tenemos una corrida hispanolusa en la que hay 2 rejonadores y en la que intervienen también recordadores del norte de la provincia y forcados portugueses. Y ya para finalizar, por la tarde, en los locales del restaurante El Clavo, hay una verbena popular para todo el mundo. Pues ya vemos que es un día bastante intenso, por lo que vamos a dejar a los valencianos preparando su fiesta a ritmo de charanga. Gracias, Julia. Pues aquí sí han madrugado un poco más para la romería en Valencia de Alcántara, una romería mucho más llamativa que la de Fuente de Cantos, al menos diferente por ser urbana. Diferente, además mucho más antigua, creo que se celebra desde los años 50 y me parece, pues acabamos de ver 2 ejemplos de 2 fiestas diversas que tenemos en Extremadura y que además me parece que saben muy bien transmitir el valor de la cultura y la importancia de las nuevas generaciones y ojalá que fuera festivo para todos los extremeños hoy, ¿no? Teníamos que planteárnoslo este día. Sí, porque hace también el hecho de que no sea festivo en toda la comunidad hace que haya mucha gente de esta romería que no pueda asistir, Ángel. Sí, de hecho en la empresa hoy tenemos gente que normalmente coge habitualmente el día de vacaciones porque precisamente en sus pueblos pues es un día grande, o sea, es que está como muy en la cultura de determinadas poblaciones el día de San Isidro como fiesta grande en esos sitios y la verdad es que, hombre, tendría sentido en una región como la nuestra, el patrón de la agricultura, que quizás le diéramos ese recorrido que casi que por inercia tiene en muchos sitios y que eso sí que crea luego ciertos desajustes, ¿no? Porque a nivel de muchísimas cosas, de administración, de gestión diaria, incluso de contar plazos administrativos, condiciona y distorsiona, ¿no? Entonces no sería con el volumen de poblaciones que tiene hoy el día de vacaciones, el día de fiesta local, no sería ningún disparate que se lo planteara la comunidad autónoma, ¿no? Estamos hablando de 100 localidades, casi la mitad de la provincia de Badajoz de fiesta. Es que ves claramente la dicotomía de los que vivimos hoy aquí en Mérida, en Badajoz, en Cáceres, en Plasencia, del resto del mundo, que es la mayoría del mundo de Extremadura, la mayoría en cuanto a municipio, no población, claro. Dice, oye, pues, si es que hoy, como tengas que hacer algo, como dice, algún trámite administrativo, olvídate, ¿no? Y además es la fiesta del mundo rural, ¿no? Y si realmente le estamos dando ese protagonismo aquí en nuestra región y está tan en nuestra idiosincrasia, la verdad es que sí que merecería la pena planteárselo. Bueno, pues 105 localidades extremeñas hoy de fiesta y nosotros queríamos mostrarles también una de las imágenes que ha sido del fin de semana, la de la cara y la cruz en el Festival de Eurovisión. No hubo suerte y Manel Navarro, el representante español, quedó en última posición con solo 5 puntos. Es la peor clasificación de España en Eurovisión desde 1999. En cambio, el gran triunfador de la noche fue el portugués Salvador Sobral, que se hizo con la victoria y que arrasó en las valoraciones tanto del público como del jurado con una canción íntima y sin grandes efectos visuales con la que el festival volvió a sus orígenes. Que me voltes a querer. Eu sei que não se ama sozinho, talvez. Bueno, pues España y Portugal tan cerca y tan lejos, cara y cruz de Eurovisión, Celestino. España cumplió el pronóstico. La verdad que no sé si os acordáis más cómo fue la elección de Manel Navarro, haciendo una peineta en directo, vamos, fue un escándalo de elección y cuando empieza mal, termina mal.
Yo no soy precisamente anti-Portugal, al contrario. Mi pueblo está hermanado con Portugal, tenemos una feria del barro que todos los años se hace en un sitio y otro, hoy toca en Portugal, yo soy pro-portugués, pero sí que tengo que decir que sobre el tema, lo digo claramente, a mí no me entusiasma en absoluto, el de Salvador, no me entusiasma. El de Italia me gustó casi más que este. Yo no sé sinceramente si se votó solo la canción o se votó también la historia personal que conlleva a este chico que tiene una insuficiencia cardíaca, esperando un trasplante de corazón. Me vaya a llamar que soy muy mala gente, ¿no? Pero si valoramos la canción en sí, me parecía hasta demasiado lenta, demasiado balada. No sé si hace 40 años se cantaba así en Eurovisión, porque yo hace 40 años no veía, no, acababa de nacer, ¿no? Entonces, para mí, por ejemplo, la italiana me gustó mucho, ¿no? Pero dicho así, viva Portugal, vamos. Guadalupe. Yo creo que hay que hacer méritos para ganar, pero también hay que hacer méritos para quedar los últimos. Y creo que ha habido, aparte de que la canción a mí personalmente no me gusta, el chico que la cantaba tampoco cantaba muy bien. Algún gallo por ahí hemos podido ver varios memes. Sobre la canción de Portugal, yo le felicito desde aquí y además me gusta porque además creo que triunfa lo sencillo, triunfa lo que todos pensábamos que no iba a triunfar, que en Eurovisión siempre estamos buscando una canción rompedora, movida, marchosa. Pues a mí me gusta porque triunfa lo tradicional, lo sencillo y además cantada en portugués, que es preciosa. Bueno, pues era una de las imágenes del fin de semana. Vamos a ver nosotros ahora otras, en este caso las más curiosas, que hemos encontrado en la red, también en las últimas horas. Vamos a empezar en Madrid, donde hoy se cumplen 6 años del 15M. Este domingo una manifestación y una asamblea en la Puerta del Sol recordaba la creación de este movimiento ciudadano surgido en 2011 y que sacudió la política española, Ángel. ¿Qué ha quedado de aquello? ¿O en qué ha quedado aquello? No sé si son preguntas o son afirmaciones o si son cuestiones que debemos valorar, pero a mí me parece que mucho de aquello se ha ido diluyendo en los mismos pasillos en los que hoy, o que motivaron que eso surgiera, ¿no? Bueno, pues es una de las imágenes de la jornada, hoy 6 años ya del 15M. De China llega esta otra, la de Vladimir Putin, que ha mostrado sus dotes musicales tocando el piano. Esperaba la llegada del presidente chino cuando vio el piano y se lanzó a tocar 2 canciones típicas de su país en una imagen, Guadalupe, poco usual del dirigente ruso. Poco usual y le hemos visto también haciendo alguna otra actividad como hacer gimnasia o pescar en otros momentos. Creo que es una extravagancia más de Putin y dice, mira, pues voy a captar la atención mediática que le iba a captar de todas maneras. Bueno, y el que captó la atención mediática es el protagonista de nuestra última imagen en Barcelona. Es una de las imágenes del Gran Premio de Fórmula 1. Este niño que lloraba desconsolado tras el abandono de Kimi Raikkonen en la primera vuelta. Ferrari lo vio y le llevaron a conocer a su ídolo en uno de los gestos más comentados en las redes sociales en las últimas horas, Celestino. Entrañable. En la cara de un niño está la verdad y qué verdad es, ¿no? Nada demuestra un corazón como el que tiene el niño cuando su ídolo, en este caso Raikkonen, abandona. Es espectacular la imagen. Luego se le pudo ver feliz con el adelantamiento de Vettel a Hamilton. Muchísimas gracias a los tres por haber estado con nosotros en Ahora Extremadura este lunes. Gracias a vosotros. Y ahora, tras el tiempo de análisis y opinión, lo que toca